vamos a hacer un repaso breve de la insuficiencia respiratoria y algunos puntos a tener en cuenta al momento de leer de la lectura del lago. Como concepto, la insuficiencia respiratoria va a ser el desfase que existe dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Tanto de los niveles de oxígeno como los niveles de CO2. Al haber una alteración en estas moléculas, no se va a lograr satisfacer las demandas del organismo. Por lo tanto, van a existir diversas consecuencias, no solo a nivel respiratorio, sino a nivel de todo el cuerpo. Vamos a ver que la insuficiencia respiratoria se va a dividir de acuerdo, se va a clasificar según varios tipos, ¿no? Según la gasometría, tenemos la clasificación que ustedes ya conocen: insuficiencia respiratoria tipo 1, la que es hipoxémica; insuficiencia respiratoria tipo 2, la que es hipercápnica; vamos a tener la insuficiencia respiratoria tipo 3, que es la perioperatoria; y la insuficiencia respiratoria tipo 4, que es la que se presenta cuando el paciente tiene shock o un cuadro de hipoperfusión. En cuanto al tema gasométrico, vamos a ver que la insuficiencia respiratoria tipo 1, la que es hipoxémica, se va a diagnosticar cuando la presión de oxígeno sea menor a 60 mililitros de mercurio. Y la insuficiencia respiratoria tipo 2, que es la hipercápnica, se va a diagnosticar cuando la presión de CO2 arterial sea mayor a 45. Cuando existen ambos tipos, no se llama insuficiencia respiratoria mixta, lo denominamos como insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2. Vamos a ver que de acuerdo al tiempo de instauración también se va a clasificar la insuficiencia. La insuficiencia respiratoria aguda se va a deber va a ser una insuficiencia que va a aparecer en un periodo de corto de tiempo, ¿no? Detonada por una enfermedad agudas, como pueden ser una neumonía viral, una neumonía bacteriana. En pacientes que tienen asma y hay una exacerbación, pacientes con embolismo pulmonar, pacientes que han consumido sustancias tóxicas, etc. En cambio, la insuficiencia respiratoria crónica va a ser un problema de oxigenación de largo tiempo, ¿no? El paciente ya tiene una enfermedad de fondo establecida y por lo tanto tiene un problema respiratorio crónico de fondo con una insuficiencia respiratoria crónica con la que convive en su vida diaria. Se va a llamar respiratoria crónica agudizada a los pacientes que, a pesar de tener una enfermedad crónica de fondo, de ya tener un cuadro de insuficiencia respiratoria establecido, se asuma esto una enfermedad que lo agudiza y genera que este cuadro de insuficiencia sea mayor, que haya un deterioro marcado de la ventilación-perfusión o de la mecánica pulmonar, y hace que esta insuficiencia que ya tenía el paciente se vuelva de mayor magnitud y por lo tanto genere repercusión en la vida del paciente. Entonces también lo podemos clasificar como aguda crónica o crónica agudizada o reagudizada. Vamos a repasar un poco la parte de la fisiología pulmonar para entender la parte de la respiración. Hay que recordar que para el desarrollo de la mecánica respiratoria van a haber varios puntos del cuerpo que se activan para poder realizar la respiración. Primero está el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso, a través del tallo encefálico, va a generar los impulsos automáticos de inspiración y expiración. De aquí van a mandar sus impulsos a sus reflejos, a la parte pulmonar, a la parte de las vías respiratorias y también a la parte del sistema cardiovascular, que tienen ciertos puntos donde se van a activar por el mandato de este tallo encefálico para la realización de la inspiración y la expiración. Vamos a tener también que para que esto de aquí se pueda lograr, se va a necesitar el uso de la musculatura de la pared torácica. Hay que recordar que tenemos músculos inspiratorios y músculos expiratorios que van a participar dentro del intercambio gaseoso. Tenemos también la vía aérea. La vía aérea se va a conformar por vía aérea alta y vía aérea baja, ¿no? En la vía aérea alta vamos a tener la cánula binasal, la faringe y la laringe, que no participa del intercambio gaseoso, y vamos a tener la parte de la vía aérea inferior, que va a estar conformada por la tráquea, y luego de ella la subdivisión entre bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, los alveolos, la red capilar, que sí va a formar parte del intercambio gaseoso. Es muy importante ver la participación del corazón, ya que el gasto cardíaco va a ser fundamental para poder hacer una distribución equitativa y homogénea tanto del oxígeno como del CO2, de acuerdo a las situaciones especiales de cada paciente. Y por último, el oxígeno, que va ligado en el 97%
a la hemoglobina y vamos a ver que el restante es el que no está ligado a la hemoglobina, así que el oxígeno que está libre es el oxígeno que se determina para medir la presión parcial de oxígeno. Entonces tenemos que tener en cuenta estos puntos para poder recordar cómo se realiza una respiración normal. En cuanto a la parte de la mecánica ventilatoria, en cuanto a la disfunción que nos va a llevar a fracaso respiratorio, vamos a ver diferentes tipos de fisiopatologías. Primero vamos a ver la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Cuando yo estoy en un ambiente donde el aire tiene menos oxígeno, lo que se va a producir va a ser una disminución de la presión alveolar de oxígeno y eso va a condicionar a la disminución de la presión arterial de oxígeno. Eso de aquí lo que va a generar es que el paciente presente una insuficiencia respiratoria, pero debido a que en el aire no se encuentra la suficiente oxigenación. Esto puede pasar en los pacientes que se someten a alturas, que cambian de altura de forma brusca, sin un adecuamiento adecuado, puede generarse este tipo de alteración de la respiración. Vamos a ver en los problemas de hipoventilación. En los problemas de hipoventilación, lo que va a fallar es la bomba ventilatoria, es decir, el esfuerzo mecánico tanto de la pared torácica, que puede estar dada por la parte muscular o también puede estar dada por las alteraciones en el sistema nervioso. Y esta hipoventilación lo que va a hacer es que también va a descender la presión de oxígeno, pero a la vez como una respuesta se va a elevar la presión del CO2. Entonces, en cuadros donde existe hipoventilación alveolar, se van a presentar los dos cuadros, tanto la disminución de la presión de oxígeno como el aumento de la presión del CO2. Vamos a ver la alteración de la ventilación-perfusión. La alteración de la ventilación-perfusión es el mecanismo más frecuente de insuficiencia respiratoria. Aquí lo que va a pasar es que pueden haber dos escenarios. Puede haber una mala ventilación alveolar en zonas que están bien perfundidas o puede haber una óptima ventilación alveolar en alveolos que están mal perfundidos. Este de aquí va a llevar a la alteración de la ventilación-perfusión. Esto de aquí va a mejorar con el apoyo oxigenatorio, diferente al cuadro de shunt o cortocircuito derecha-izquierda, donde lo que va a pasar es que va a haber zonas alveolares con buena irrigación, pero con mala ventilación. Aquí también se va a alterar la gradiente alveolo arterial, pero a diferencia del anterior, no se va a corregir mediante la administración de oxígeno. Chicos, ¿alguno tiene su micro encendido, por favor? Ya, ¿se escucha? Sí, doctora, se escucha. Sí, se escucha. Listo. Muy bien, seguimos. Entonces, en este cuadrito vamos a tener el resumen de lo que habíamos conversado. Primero, cuando disminuye la concentración de oxígeno en el ambiente, lo que va a haber es una disminución del O2. Vamos a ver que si no hay oxígeno en el ambiente, también probablemente se vaya a disminuir la concentración de CO2. Vamos a ver que la gradiente va a ser normal y que va a haber una respuesta positiva al apoyo de oxígeno. Cuando hay hipoventilación alveolar, como habíamos dicho, va a disminuir la presión de O2 y va a aumentar la presión de CO2. La gradiente va a seguir siendo normal y también va a haber una mejora con el aporte de oxígeno. Tanto en la limitación de la difusión como en el desequilibrio de la ventilación-perfusión, vamos a ver que la presión de O2 va a estar disminuida en ambos. En la limitación de la difusión, el PO2 puede estar disminuida o puede no haber cambios, y en el desequilibrio la ventilación-perfusión puede haber ambos, ¿no? La presión de CO2 puede estar aumentada o disminuida con una presión de O2 disminuida. En ambos casos vamos a tener que la gradiente va a estar elevada y en ambos casos también va a haber una respuesta óptima al oxígeno. A diferencia del shunt, donde la presión de O2 va a estar disminuida, la presión de CO2 va a estar disminuida, la gradiente va a ser alta, pero a diferencia de los dos anteriores, no va a haber una respuesta adecuada al suministro de oxígeno. Vamos a ver vamos a ver aquí el tema de los valores del PO2 que se esperan para poder ver cuándo se dice insuficiencia respiratoria y cuándo está normal. En este caso solamente es para insuficiencia respiratoria tipo 1. Vamos a ver que cuando nuestra presión de O2 esté entre 80 y 100, lo vamos a considerar normal. Si los valores están entre 80 y 60, vamos a ver que ya hay una tendencia a la hipoxemia. Como hemos mencionado, en insuficiencia respiratoria tipo 1, cuando el valor de presión de oxígeno es menor a 60, ya se considera insuficiencia respiratoria
aguda y vamos a tener de tipo 1 y vamos a ver los valores de leve, moderado, severo de acuerdo al porcentaje de disminución. Si es que se encuentra entre 60 y 59 es leve, entre 59 y 40 moderado y menos de 40 la presión de O2 es severa. Vamos a ver que hay muchas patologías que pueden asociarse a la insuficiencia respiratoria con hipercapnia, sin hipercapnia, va a depender si tenemos un pulmón sano o un pulmón patológico, y también vamos a tener varias patologías que nos pueden dar cortocircuito o el shunt, o nos pueden dar desequilibrio de la relación ventilación-perfusión. Ahora, una vez que nosotros tenemos un paciente, tenemos que ver cómo vamos a hacer el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria. Para esto nos va a llegar al paciente, un paciente que va a tener un cuadro clínico, que va a tener de forma evidente sintomatología respiratoria. Vamos a ver que esta sintomatología respiratoria puede ser paciente que viene con dificultad para respirar, vamos a tener un paciente que se queja de falta de aire, vamos a ver que tiene acortamientos durante la respiración, vamos a ver pacientes que pueden tener tirajes, que por el exceso del esfuerzo para respirar presentan aleteo nasal, eso sobre todo en pacientes pediátricos. Vamos a ver pacientes que tienen taquipnia, taquicardia, que los vamos a poder evaluar al momento de hacer el examen físico, colocarles el pulso oxímetro, vemos las manos, vemos las mucosas orales para ver si tu paciente presenta cianosis. Y al momento del examen físico, lo que vamos a hacer también es encontrar otro tipo de síntomas, como de repente los sibilantes, podemos encontrar crépitos, podemos encontrar alteraciones en la parte del corazón, pacientes con taquicardia, con arritmia, y también pueden haber alteraciones neurológicas, ¿no? El paciente puede venir confundido, puede venir alterado, puede venir somnoliento, de eso hasta que el paciente puede presentar estupor o coma, de acuerdo a cuánto grado, al grado de hipoventilación que presente. Entonces, primero es reconocer qué tipo de paciente tenemos, ¿no? Si tenemos un paciente que presente estas características, que son sintomatología respiratoria, hay que pensar en un problema de base que sea respiratorio. Vamos a hacer el examen físico, nos vamos a apoyar de un pulso oxímetro para poder ver cuánto es la saturación en ese momento de nuestro paciente, cuánto es la frecuencia cardíaca, para poderle dar un soporte de oxígeno en ese momento mientras hacemos el estudio de las causas para poder dar un diagnóstico y poder tratar la enfermedad de base. ¿Ya? Entonces, importante primero es la llegada del paciente con toda esta sintomatología, con los síntomas tratamos más o menos de ir viendo qué problemas podría tener nuestro paciente, hacemos el examen físico, tomamos las funciones vitales, utilizamos nuestro pulso oxímetro para poder ver el estado de la saturación actual del paciente y lo apoyamos con dispositivos de oxígeno hasta estabilizarlo y poder estudiar cuál es la causa que está generando toda esta alteración. Entonces, para ayudarnos a ver qué es lo que le pasa a nuestro paciente, vamos a tener muchos exámenes, ¿no? En primera instancia, el examen de gases arteriales. No podemos decir que nuestro paciente tiene insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, si es que no tenemos un examen de gases arteriales. La mayor parte de veces van a ver ustedes que los exámenes de gases arteriales lastimosamente no se pueden tomar al paciente a FIO 21, porque si llega mi paciente y está a FIO 21 y está saturando 73, está saturando 80, entonces lo que hacemos primero es darle soporte de oxígeno, ¿no? Difícilmente es tomarle el AGA primero y luego darle soporte de oxígeno. Puede pasar en algunos casos, o estabilizamos a nuestro paciente y luego le cerramos el oxígeno y le tomamos los gases arteriales a FIO 21, pero la mayor parte de veces van a estar ya los pacientes con algún tipo de FIO al momento de tomar los gases arteriales. Igual eso nos va a ayudar bastante, así haya este pequeño sesgo de ya tener el FIO 2 corregido. ¿Ya? Tenemos que tomar una radiografía de tórax si es que estamos sospechando de una patología respiratoria para poder guiarnos y ver si es una neumonía, ver si de repente hay un problema de hemotórax, un neumotórax, si hay algún problema por ahí de ese lado. Exámenes arteriales de base, exámenes de sangre de base, perdón, un hemograma básico para poder ver si es que no tenemos algún cuadro infeccioso, para ver la función renal, la urea, la creatinina, los electrolitos, y otros exámenes que podemos ir agregando durante la evaluación que nos pueden ayudar a ver cómo está nuestro paciente, ¿ya? Pero de fondo,
para este tema en específico, que es la insuficiencia respiratoria, lo que vamos a necesitar siempre va a ser un examen de gases arteriales. Y los exámenes adicionales van a ir viéndose o se van a ir solicitando dependiendo de la sintomatología y de lo que nos narra el paciente de su cuadro clínico. Entonces, vamos al tema de la gasometría. Entonces, la gasometría, para poderla interpretar nosotros, tenemos que conocer los valores de gasometrías normales para poder interpretar bien un AGA. Entonces, en esta tabla lo que tenemos son los valores normales de los diferentes puntos que se toman al interpretar un AGA, ¿ya? Vamos a tener que el pH va a ser normal entre 7.35 y 7.45. Si es menor a este valor, se considera acidosis y si es mayor a este valor, se considera alcalosis. La presión de CO2 normal tiene que estar entre 35 y 45. Si es mayor a 45, ya estamos pensando en una insuficiencia respiratoria tipo 2. La presión de O2 normal es de 80 a 100. Como habíamos dicho, entre 80 a 60 se va a considerar hipoxemia y menos de 60 ya entra un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda tipo 1. Vamos a ver el valor del bicarbonato. El bicarbonato normal entre valores de 20 a 24. La saturación normal entre 95 a 100. La gradiente alveolar tiene que estar entre 80 a 10. Hemos visto que esta gradiente se puede alterar en las otras patologías, por eso es importante este valor. Y el valor de la base es importante también para poder ver algunos problemas de corrección, tanto en pacientes con acidosis metabólica y en algunos cuadros de procesos infecciosos. Entonces, tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener claro cuáles son los valores normales para poder interpretar un AGA. Fuera de eso, tenemos que saber también que la presión de O2, que es la presión que es la presión base, la que nos va a decir si nuestro paciente tiene insuficiencia respiratoria tipo 1, va a variar de acuerdo a la edad, va a variar de acuerdo a la altitud, va a variar de acuerdo a la fracción inspirada de oxígeno, ¿ya? Entonces, existen fórmulas que nos pueden ayudar a nosotros a ver cuál es la presión real de oxígeno de nuestros pacientes. Esto sobre todo va a ser para pacientes ancianos, ¿ya? Vamos a ver algunas veces que tenemos un pacientito que viene de repente con una infección urinaria, es un paciente anciano, portador de sonda, tiene su infección urinaria, para ver de repente que no hay un proceso de acidosis metabólica, le toman un AGA y justo su presión de O2 sale en 75, sale en 76, así bordeando el límite del valor normal. ¿Es un paciente que realmente tiene una alteración de la presión de O2 o esto está dependiente o está correlacionado a que quizás es normal y por su grupo etario no es necesariamente el valor normal? Para ese tipo de casos que son muy especiales, utilizamos esta fórmula, ¿ya? Cuando tomamos el AGA de forma supina o cuando tomamos el AGA de forma sentada, podemos utilizar esta fórmula que está aquí para poder ver cuál es la presión de O2 de nuestro paciente de acuerdo a su grupo etario. Entonces, de repente yo a este paciente que les comento de la infección urinaria, que le sacaron un AGA para ver si había acidosis metabólica, le saco esta fórmula y quizás el valor de PO2 de mi paciente debe estar en el rango de 71 a 79. Entonces no llega a 80 y justo está dentro de ese valor, entonces quiere decir que está normal a pesar de no estar dentro de 80 y 100. Entonces es importante tomar en cuenta esta fórmula, sobre todo en pacientes ancianos que vienen por otro tipo de patología, ¿ya? Entonces esta fórmula guárdenla, recuérdenla porque les va a ser útil en la práctica clínica cuando hagan su internado. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar un AGA? Para interpretar un AGA, lo primero que vamos a ver el primer paso es determinar si nuestro paciente tiene acidosis o tiene alcalosis. Entonces, para eso que habíamos dicho, ver el valor del pH. Si el pH es menor a 7.35, nuestro paciente tiene acidosis. Si nuestro pH es mayor a 7.45, nuestro paciente tiene alcalosis. Entonces, el primer punto es determinar si hay acidosis o hay alcalosis. Luego pasamos al segundo paso. En el segundo paso, lo que tenemos que ver es cuál es el trastorno primario. Para conocer cuál es el trastorno primario, tenemos que saber cuál es el parámetro que está alterado. Si yo tengo una acidosis metabólica, mi parámetro alterado va a ser el bicarbonato. Va a haber disminución del bicarbonato. Si yo tengo una alcalosis metabólica, mi parámetro alterado va a ser el bicarbonato, va a estar elevado.
Si yo tengo una acidosis respiratoria, el parámetro alterado es la presión de CO2 y esta tiene que estar elevada. Y al contrario, si mi paciente tiene alcalosis respiratoria, mi presión de CO2 tiene que estar disminuida. Para todo trastorno tiene que haber una respuesta compensatoria. Si mi problema es que tengo poco bicarbonato y esto me está generando acidosis metabólica, lo que tiene que haber en compensación es disminuir la presión de CO2. Si mi problema es que tengo mucho bicarbonato y esto me está generando alcalosis, mi respuesta compensatoria es que tiene que haber elevación de la presión de O2. Si, al contrario, si mi proceso es que tengo una acidosis respiratoria por una elevación de la PO2, lo que tiene que aumentar es el bicarbonato. Y al igual que la alcalosis respiratoria, si es que mi problema es que mi presión de CO2 está disminuida, tiene que disminuir el bicarbonato. Entonces, siempre para una respuesta a una alteración primaria tiene que haber una respuesta compensatoria. ¿Ya? Muchas veces la respuesta compensatoria no compensa al 100%. Entonces, no se hablaría de un trastorno, sino de dos trastornos. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, como dice el ejemplo aquí, si yo tengo un paciente que tiene dos valores alterados? Tengo mi paciente que tiene un pH de 7.2, o sea, tiene una acidosis. Y yo voy a ver el AGA para ver si es una acidosis metabólica o es una acidosis respiratoria y veo que mi valor de bicarbonato está disminuido porque está en 5 y veo que mi valor de CO2 está aumentado porque está en 50. O sea, está más de 45, está menos de 20. ¿Cuál sería mi trastorno primario? ¿Qué diría yo? ¿El primario es acidosis respiratoria o el primario es acidosis metabólica? En estos casos donde ambos valores están disminuidos, se toma como primario el que está disminuido con mayor cantidad. En este caso, el que está más alejado del valor normal es el bicarbonato. Entonces, mi trastorno primario es una acidosis metabólica. Y también existe una acidosis respiratoria. Vamos a ver que puede ser un cuadro mixto, tanto una acidosis respiratoria como una acidosis metabólica. Un cuadro mixto, dos acidosis juntas por diferentes motivos, pero si ustedes me preguntan cuál es el trastorno primario va a ser la acidosis metabólica porque es el valor que se aleja más de lo normal. Entonces, así definimos cuál es nuestro trastorno, si es tanto acidosis o alcalosis metabólica respiratoria y podemos definir el trastorno primario. Para el tercer paso, lo que tenemos que ver es si nuestro trastorno es un trastorno que está compensado o es un trastorno que está o es un trastorno secundario. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo cojo este ejemplo de aquí, como hemos visto hace un momento, es una acidosis metabólica porque el bicarbonato está disminuido. Y es una acidosis, esta acidosis metabólica lo que tiene que hacer es generar disminución del CO2, ¿cierto? Para compensar que este bicarbonato esté disminuido. Si yo hago disminuir el CO2, ¿qué es lo que pasa? Si mi CO2 disminuye debajo del valor normal, ¿qué cosa estaría generando? Una alcalosis respiratoria, ¿cierto? Esta alcalosis respiratoria que se está generando para compensar esta alteración primaria, muchas veces es compensatoria, sí, pero en otros casos no llega a ser compensatoria si no se toma como un trastorno secundario. Para poder ver si esta disminución de CO2 es compensatoria a mi trastorno, existen diferentes fórmulas. Estas fórmulas son las que me parecen un poco más manejables, que las podrían utilizar ustedes y sirven para ver si es que nuestro trastorno está compensado, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejemplos para que se pueda entender bien esta parte y ver si nuestro trastorno es un trastorno secundario o un trastorno de compensación. Entonces vamos a tener esta tablita de las fórmulas, vamos a hacer unos ejemplos y ahí vamos a tratar de entender esta parte. Y finalmente vamos a ver la brecha aniónica, el anion gap. El anion gap se va a calcular cuando los pacientes tienen acidosis metabólica, ¿ya? Con la fórmula que se presenta en la tabla y el valor normal del anion gap es de 12 más menos 2. Entonces, para poder hacerlo un poco más didáctico, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Yo tengo este paciente de aquí, este es un paciente que viene con este tipo de AGA y vamos a ver por pasos. Primero, yo tengo un paciente que su pH está en 7.39.
hemos dicho que los valores del pH están normales entre 7.35 y 7.45. Hasta aquí, mi paciente no presenta ningún tipo de alteración. Perfecto. Vamos a ver el valor del O2. El valor del O2 está en 98.6. Esto quiere decir que está dentro del rango esperado, no es menos de 60, no es menos de 60, por lo tanto no está en insuficiencia respiratoria. Vamos al valor del CO2. El valor del CO2 está en 36.1 y vamos a ver el valor esperado dentro para el CO2, está dentro de los valores esperados, no está más de 45, por lo tanto no tiene insuficiencia respiratoria tipo 2, y vemos que el bicarbonato está dentro de lo normal. Entonces, este es un AGA normal. Aquí podemos aplicar la fórmula que les había comentado, por ejemplo, en este paciente le tomaron el AGA en posición supina, la edad del paciente es de 45, y vamos a ver que el paciente para su edad puede tener un PO2 entre 84.6 más menos 4. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si la presión de O2 de nuestro paciente hubiera sido de repente 80 o 81, hubiese estado dentro de lo esperado, porque para su edad este es el rango a esperar de la presión de O2. ¿Ya? Entonces, esta fórmula nos va a ayudar, como les digo, sobre todo en casos bien particulares, pero esta es una forma esta es la forma de aplicar la fórmula, ¿no? Todos son constantes, menos la edad. Ya ustedes le colocan la edad del paciente y hay que ver bien en qué posición se tomó el AGA. Vamos a ver aquí otro caso, ¿ya? Vamos a ver otro caso. Tenemos aquí nuestro paciente que tiene un pH de 7.479. 7.479 está arriba del valor de 7.45. ¿Qué quiere decir? Que nuestro paciente tiene una alcalosis, ¿no? Ahora lo que tenemos que determinar es si es que nuestro paciente tiene una alcalosis respiratoria o tiene una alcalosis metabólica. Entonces, vamos a seguir viendo los valores. Vamos a ver la presión de O2. La presión de O2 está en 61.3, casi nada al valor de 60. Pero ¿cuál es el detalle con este paciente? El detalle con este paciente es que cuando le tomaron el AGA a este paciente, el paciente tenía un FIO de 50, estaba a FIO 50%. ¿Qué quiere decir o qué nos hace pensar esto de aquí? Esto de aquí nos hace pensar que de repente a nuestro paciente, si le hubiésemos tomado un AGA sin todo ese soporte de FIO 50, este valor hubiese salido por debajo de 60, no hubiese salido en 45, en 50, es un valor que está muy bordeante al valor de 60, y como tiene el suplemento de oxígeno al 50%, vamos a tomarlo como que realmente sí es una insuficiencia respiratoria tipo 1, porque no está, el AGA no ha sido tomado a FIO 21, ¿ya? Vamos a ver el valor del CO2. El valor del CO2 está en 33.5, está dentro del valor normal, ¿ya? Está dentro del valor normal. Y vamos a ver el bicarbonato está en 24.6. Aquí la presión de CO2 está disminuida, está menor a 35. No excede el valor alto, ni tampoco, pero sí está disminuido. O sea, tenemos una presión de CO2 disminuida. Y vamos a tener un balón de bicarbonato que está levemente, por encima del valor normal. Hemos dicho que el valor normal está hasta 24 y tenemos 24.6. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un paciente que tiene una alcalosis. Para alcalosis tiene dos trastornos. Tiene su CO2 muy disminuido y tiene su bicarbonato un poco elevado. O sea, da los dos para hacer una alcalosis. Pero ¿qué hemos dicho? Que vamos a considerar como el trastorno primario al valor que esté más alejado del valor normal. En este caso, el valor que está más alejado del valor normal es la presión de CO2, porque está en 33.5. Entonces, este sería como trastorno primario una alcalosis respiratoria. Entonces, volvemos por aquí. Si es que esto es una alcalosis respiratoria, la idea es que su compensación sea la disminución del bicarbonato, es decir, que se genere una acidosis metabólica. Entonces, vamos a ver si es que se llega a generar o no ese cuadro de compensación. Entonces, como hemos tomado el FIO a 50 en un valor casi bordeante al 60, lo estamos tomando como una insuficiencia respiratoria tipo 1.
Aquí no hay insuficiencia respiratoria tipo 2 y lo estamos tomando como una alcalosis respiratoria. Aquí lo que vamos a utilizar son las fórmulas viendo si nuestro paciente tiene un trastorno agudo o tiene un trastorno crónico. En este caso, en el caso de este ejemplo, el contexto de este ejemplo es que el paciente viene por un cuadro agudo. Entonces, viene por un cuadro agudo, yo voy a las tablitas de las fórmulas que les he dicho. Tengo un paciente con alcalosis respiratoria. Es un trastorno agudo, entonces para ver si hay compensación, utilizo la fórmula que está aquí. Entonces regreso nuevamente aquí con mi paciente y esta es la fórmula que yo tengo que aplicar. En esta fórmula, jóvenes, lo que hay que tener en cuenta es los valores de las constantes. El bicarbonato siempre va a ser un valor de 24 como constante y la presión de CO2 va a ser un valor de 40 como constante. Entonces vamos nuevamente aquí a la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula que ya está establecida. La presión de CO2 normal, como dijimos que es la constante de la fórmula, es de 40. Le voy a restar la presión de CO2 que tiene mi paciente, que es 33.5, y aplicamos la fórmula, que son los demás datos que ya están establecidos en la fórmula. Entonces, de hacer esta operación, nos va a salir un valor de 1.3. ¿Y qué hago yo con 1.3? A 1.3 voy a restarle al valor oficial o al valor estandarizado del bicarbonato. O sea, el valor estandarizado del bicarbonato yo he dicho que es 24. A 24 le quito 1.3, quiere decir, nos sale un valor de 22.7. ¿Qué quiere decir esto? Que para que mi trastorno de alcalosis respiratoria esté compensado, el valor del bicarbonato que debería tener mi paciente es de 22.7. Mi paciente no tiene ese valor de bicarbonato. Mi paciente tiene un valor de bicarbonato de 24.6. ¿Esto qué quiere decir? Que este trastorno no solamente es una alcalosis respiratoria compensada, sino que es una alcalosis respiratoria más una alcalosis metabólica. O sea, tiene un trastorno secundario. Si aquí mi valor me hubiera salido igual al valor que tiene mi paciente, 24.6, yo diría que sí se ha compensado esta alcalosis respiratoria, por lo tanto mi trastorno solamente sería una alcalosis respiratoria compensada. ¿Ya? Voy a hacer otro ejemplo para que se pueda entender un poco mejor. Ya, y aquí vamos a lo que, aquí en este cuadrito también van a ver lo que estamos conversando. Sí, tenemos un paciente con alcalosis respiratoria y el bicarbonato está disminuido con respecto, el bicarbonato del que tenemos que hallarlo. Si este bicarbonato está disminuido con respecto al bicarbonato del paciente, tenemos una alcalosis respiratoria más una alcalosis metabólica, ¿ya? ¿Qué hubiera sido ideal? Que el bicarbonato que hemos hallado sea igual al bicarbonato del paciente. Ahí hubiese sido una alcalosis respiratoria compensada. Vamos aquí con otro ejemplo. Aquí en este ejemplo vamos a tener un paciente que tiene una gestante que tiene 30 semanas de gestación, que viene por presentar varios cuadros eméticos, y le toman unos gases arteriales para ver cómo está nuestra paciente. Entonces, de los gases arteriales cogemos lo siguiente: pH 7.55. Igual, primer paso, vemos si es una acidosis o vemos si es una alcalosis. Entonces, aquí lo que tenemos es que es una alcalosis, porque el valor es mayor a 7.45. Luego vemos los demás valores. Vamos a ver la presión de O2, está en 92. No es menos de 60, no está en hipoxemia tampoco, quiere decir que no hay un trastorno de insuficiencia respiratoria tipo 1. Vamos a ver el valor del CO2. El valor del CO2 está por debajo del valor normal, está por debajo de 35. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos un problema de insuficiencia respiratoria tipo 2, pero ya tenemos un problema de disminución del valor de CO2, que quiere decir que probablemente nuestra alcalosis pueda ser respiratoria. Y tenemos el valor aquí del bicarbonato. El bicarbonato está en 22, está dentro del valor normal. Entonces, mi diagnóstico es una alcalosis por el aumento del pH, respiratoria porque lo que ha disminuido su valor es la presión de CO2. Entonces, igual vamos a aplicar la fórmula para ver si es que esta es una alcalosis respiratoria compensada.
como esta es una paciente gestante que ya tiene, que tiene varios días con su síndrome médico, lo vamos a tomar como un trastorno crónico. Entonces, volvemos a la tablita de aquí y agarramos la fórmula de alcalosis respiratoria para trastorno crónico. Cogemos esto de aquí y nos vamos a aplicar la fórmula. Igual, hemos dicho que la constante del PCO2 es de 40. El PCO2 de mi paciente es de 25. Realizo la fórmula, es 7.5. ¿Qué hacemos con esto? Es a la constante del valor del bicarbonato, que es 24, le tengo que restar 7.5. Y el valor que me sale es el valor de bicarbonato que debe tener mi paciente para yo decir que mi paciente está compensado. Mi valor está por debajo del valor que tiene mi paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que mi paciente no solo tiene una alcalosis respiratoria, sino también que se está apoyando con una alcalosis metabólica. Y vamos aquí al cuadrito que está aquí, para poder ver esa parte, ¿ya? Entonces tenemos una alcalosis respiratoria, vamos a ver igual que hace un momento, ¿no? El valor es menos que el valor esperado, entonces tengo una alcalosis respiratoria con una alcalosis metabólica. No ha habido compensación del trastorno. Entonces, mi paciente tiene 2 trastornos de fondo. Vamos a ver un paciente más. Tenemos aquí un paciente que le toman el AGA con AFIO 28. Tenemos un paciente que tiene un AGA tomado AFIO 28. Vamos a ver el valor del pH. El valor del pH está en 7.31. Está por debajo de 7.35, quiere decir que tenemos una acidosis. Muy bien. Vamos al valor del O2, está en 66, casi bordeando el valor de 60. Con un FIO 28 lo vamos a tomar como si fuese una insuficiencia respiratoria de tipo 1 porque el valor está muy cercano y ya tiene una compensación de FIO 2. Vamos a ver el valor del CO2. El valor del CO2 está en 81, ya 81.9. Está por encima del valor de 45. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta aquí mi paciente tiene una acidosis, tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1 y tiene una insuficiencia respiratoria del tipo 2. Y vamos a ver el valor del bicarbonato. El valor del bicarbonato está por encima de 24, está en 40.7. Entonces, yo tengo como trastorno primario el que ha hecho que mi pH se altere. ¿Qué cosa tiene mi pH? Es una acidosis. ¿Por qué es la acidosis? Por un aumento del CO2. Entonces, tengo una acidosis respiratoria y como otro trastorno, tengo una elevación del bicarbonato. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo una alcalosis metabólica. Entonces, aquí lo que yo voy a ver es si esta alcalosis metabólica de aquí es un trastorno secundario o esta alcalosis metabólica está compensando mi acidosis respiratoria. Entonces, nuevamente aplicamos vamos a aplicar la fórmula, ¿ya? Vamos a ir a nuestra tablita para poder ver qué fórmula aplicar. En este caso de este ejemplo, el paciente tiene un trastorno crónico, ¿ya? Entonces tenemos una acidosis respiratoria dentro de un trastorno crónico, utilizamos la fórmula de trastorno crónico. Vamos a aplicar la fórmula de trastorno crónico. Vamos por aquí y tenemos. Esta es la fórmula de trastorno crónico en acidosis respiratoria. Aquí lo que nos pide es la presión de CO2 del paciente, que es 81.9. Nuestra presión de CO2, que es la constante, que hemos dicho que es de 40. Y vamos a ver aquí el valor del bicarbonato. El valor del bicarbonato es de 16.76. A este 24 le subimos el valor 16.76. ¿Por qué le sumamos? Porque se supone que es el valor del bicarbonato que debe elevar para yo poder decir que mi trastorno está compensado. Entonces, a la constante le sumamos la cantidad de bicarbonato que debería haber subido mi paciente y el valor que debe tener es de 40.7.
Revisamos nuestro AGA y el paciente tiene un valor de 40.7. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de los otros ejemplos, mi acidosis respiratoria está compensada. No tiene un trastorno secundario de alcalosis metabólica, solamente tiene una acidosis respiratoria y por la fórmula comprobada está compensada. Adicionalmente a eso, tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2. Y vamos aquí, sería una acidosis respiratoria compensada. ¿Por qué? Porque el bicarbonato que hemos hallado es igual al bicarbonato que tiene el paciente. Entonces, lo que tienen que aprender de aquí para la vida diaria, básicamente es ver cuándo es una acidosis, ver cuándo es una insuficiencia respiratoria tipo 1, ver cuándo es una insuficiencia respiratoria tipo 2. En la vida diaria no se van a poder acordar de la fórmula siempre van a tener su ayuda a memoria para que puedan aplicar la fórmula y la definición de agudo crónico la van a dar ustedes, pero de acuerdo al contexto del paciente, ¿no? Si tiene un tiempo enfermedad de un día, 2 días, un mes, es un paciente que tiene POC, PIT, que ya está descompensado hace varias semanas, el trastorno es puntualmente del mismo día, entonces con esos datos vamos a poder ver si es agudo o es crónico para aplicarlo en la vida diaria. En la vida diaria, créanme que lo más importante es saber diferenciar si es una acidosis, una alcalosis, diferenciar el trastorno primario, como en este caso, por ejemplo, que hemos dicho que es primario, a pesar de que hay dos valores alterados, tratar de ver si es que el valor está compensado con las fórmulas y básicamente practicar para poder ver, para poder hallar o poder poner en práctica estas fórmulas, ¿no? Para el contexto de su examen, que creo que es lo que más les preocupa, es ahí sí se les va a definir bien si es un paciente con trastorno crónico o si es un paciente con trastorno agudo, para que puedan aplicar correctamente la fórmula. ¿Ya? Entonces, una vez que dominan y saben cuál es el tema del AGA, va a venir el tema del tratamiento, ¿no? El tratamiento va a depender bastante de cómo esté nuestro paciente, de si está en insuficiencia respiratoria tipo 1, si es tipo 2, tratar de buscar bien cuáles son los diagnósticos de fondo que nos puedan estar generando este tipo de alteración. Entonces, lo que vamos a hacer es el manejo, ¿no? Básicamente el manejo es un manejo conjunto. Primero, para la oxigenoterapia vamos a tratar de elevar el valor el valor del PO2. El valor del PO2 lo vamos a tratar lo vamos a monitorizar con el uso del saturador y eso nos va a ir viendo si es que nuestro paciente va bien, va mal. Podemos hacer AGAs diarios si es que nuestro paciente se encuentra inestable y lo requiere, si no la monitorización puede ser de forma indirecta con el saturador. Y van a haber varios mecanismos para hacer para corregir la oxigenación, ¿no? Lo más común es la cánula binasal. La cánula binasal nos va a dar un valor entre 28 y 40% de FIO. Vamos a tener la máscara de reservorio. La máscara de reservorio no tiene un valor exacto cuando llegamos a 12, a 15 litros, puede ir entre 70 y 95%. La máscara Venturi, en cambio, sí tiene un valor que es más específico. La máscara Venturi va a tener dos dispositivos. El dispositivo verde, que es de bajo flujo, y el dispositivo blanco, que es de alto flujo. ¿Cuál es el mejor dispositivo? Eso va a depender bastante de cada patología. Por ejemplo, si es un problema de insuficiencia respiratoria leve, mi paciente está estable, mi paciente no tiene una complicación de fondo, no tiene una neumonía severa, está dentro del valor estable y no tiene ninguna patología de fondo adicional, una cánula binasal me puede bastar. Mis 5 litros a FIO 40 y voy disminuyendo mientras va haciendo efecto el tratamiento. Si yo tengo un paciente que tiene un problema de fondo, digamos un paciente que tiene POC, un paciente que tiene PIT, un paciente que ya tiene un problema de fondo pulmonar y que de por sí ese paciente ya retiene CO2 en la vida diaria y viene con su problema agudo y retiene más CO2, si que todavía está dentro de mis posibilidades, la idea es manejarla con máscara Venturi. ¿Por qué? Porque estos dispositivos que tiene la máscara Venturi dan los flujos exactos. Aquí si yo pongo 15 litros es FIO 50. Si pongo los 6 litros es FIO 28. Aquí los flujos son exactos. ¿Por qué? Porque no depende de la respiración del paciente. En cambio, la cánula binasal va a depender bastante de si el paciente está con la boca cerrada, va a depender bastante si la cánula está bien conectada. Entonces, los flujos no son, los FIOs no son exactos.
Entonces, para pacientes que son más crónicos, se prefiere la máscara Venturi porque los fíos van a ser exactos, ¿no? La máscara de reservorio, cuando necesitamos más fío, pero también es igual que la cánula binasal, no nos va a dar un fío exacto. Y bueno, las máscaras cefálicas también pueden ayudar, pero por la incomodidad que generan en el paciente, no son muy utilizadas en nuestro medio actualmente. Ahora tenemos que conocer también los mecanismos de ventilación no invasiva. Estos de aquí, sobre todo, son los que se van a aplicar a pacientes que retienen mucho CO2. Usualmente la compensación normal con cánula binasal o con máscara Venturi no llega a barrer el CO2 que tiene el paciente, ¿ya? Por ejemplo, nuestro paciente con este AGA que tenía un CO2 de 81, difícilmente este paciente va a poder mejorar solamente con máscara Venturi. Aquí lo que se va a tratar de aplicar antes de pasar a la ventilación mecánica es una ventilación mecánica no invasiva. Y esto se va a hacer con equipos como el CPAP o el BiPAP, que nos van a generar una presión positiva constante y eso va a ayudar a que el CO2 se barra dentro del cuerpo. Una vez que ya agotamos estos mecanismos, la única forma de volver al paciente a la normalidad con una hipercapnia es refractaria al tratamiento, es con ventilación mecánica. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de ir por pasos, ¿no? Utilizar nuestra máscara Venturi, si no podemos una ventilación no invasiva y finalmente, pues, el paciente llega a intubación y eso va a depender bastante de cómo va evolucionando el paciente, ¿no? Entonces, para concluir la exposición, chicos, lo que tienen que repasar, sobre todo de cómo leer el AGA, es estas tablas, ¿no? Los valores normales, los pasos a seguir y, como les digo, la fórmula quizás se la aprenden para su examen, en la vida diaria, con ayuda a memoria siempre, pero siempre tratando de hacer la práctica de ver si un trastorno es compensado o no es compensado, ¿no? Para que se les quede la práctica de poder ver esa parte de ahí. Fuera de eso, creo que eso es lo más importante, ¿no? Saber reconocer bien un AGA, poder reconocer bien los tipos de insuficiencia, tipo 1, tipo 2, tipo 1 y tipo 2, para poder dar un buen enfoque y dar un buen manejo. Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, los escucho. Doctora, Sí, dime, buenas tardes. buenas tardes, doctora. ¿Podría explicar un nuevo el tratamiento sobre la hipercapnia refractaria al tratamiento tradicional? Perdón, no te escucho bien. ¿Me repites, por favor? ¿Podría explicarnos de nuevo el tratamiento para una hipercapnia refractaria? Me estás, ya, te comento. Lo que pasa es que cuando uno tiene una hipercapnia refractaria, lo que el, el detonante muchas veces de las hipercapnias, va detrás de un problema de fondo, de un problema de un paciente crónico, ¿ya? Ya sea un EPOC, un EPID, bronquiectasia, es un problema que de repente tenga algún problema neurológico, no pueda mover bien no pueda mover bien la parte torácica, todos los problemas que generan hipoventilación. Entonces, todo lo que genera hipoventilación va a generar retención de CO2. En ese contexto, nosotros vamos a tener un paciente que probablemente sea retenedor de oxígeno crónico, ¿ya? Y si no es un paciente que sea retenedor de oxígeno crónico, va a ser un paciente que es la primera vez que retiene CO2. ¿Por qué es importante definir ambas cosas? Porque cuando yo tengo un paciente que ya retiene de forma crónica el CO2, el sistema nervioso de nuestro cerebro actúa de forma diferente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo no tengo ningún problema de fondo y mi cuerpo se empieza a llenar de CO2, mis pulmones se empiezan a llenar de CO2, lo que va a hacer mi cerebro es, no, lo que necesitamos es más oxígeno para barrer ese CO2. Entonces ahí le damos máscara Venturi, le podemos colocar ventilación no invasiva para tratar de ayudar a barrer el CO2. Ahí el CO2 probablemente barra de forma más rápida y se vuelva a la normalidad. ¿Qué va a pasar en el cerebro de un paciente que ya tiene una enfermedad de fondo? En el paciente que ya tiene una enfermedad crónica de fondo y que ya es retenedor de oxígeno de forma crónica, o sea, tiene una insuficiencia respiratoria crónica, mi cerebro lo que dice es, yo tengo tanta cantidad de CO2 y tengo tanta cantidad de oxígeno y así yo vivo bien, estoy tranquilo, estoy feliz.
Pero si le doy más oxígeno a mis pulmones, ¿qué quiere decir? Que este equilibrio que se ha creado de forma viciosa entre ambos se va a romper. Entonces, muchas veces cuando nosotros tratamos de corregir el CO2 con cánula binasal, con máscara de reservorio, que no tiene los fíos estables, estamos generando más oxígeno y esa cantidad de oxígeno, así suene extraña, va a hacer que genere más cantidad de CO2. Entonces, si no damos flujos exactos, más cantidad de oxígeno va a hacer que se genere más cantidad de CO2. Entonces, lo que queremos en ese caso, más que dar fío, o sea, más que dar oxígeno, es dar flujo. Es entrada de aire que haga que se barra el CO2. Por eso, en ese tipo de pacientes, lo que conviene bastante es la máscara de Venturi, porque la máscara de Venturi no solamente da fíos, sino también da flujo. ¿Ya? La mascarilla de la cánula binasal, la máscara de reservorio, son recursos que no tienen un flujo, no dan flujo, son de bajo flujo. La mascarilla Venturi es de alto flujo. Nos va a aportar no solo fío, sino también nos va a dar flujo. Nos ayuda en ambas partes. Y con respecto al tema de la oxigenación, nos va a ayudar a controlar bien el fío que le vamos a dar al paciente. Si es 35, es 35. Quizás mi paciente no necesita más de 35, se queda con 35 y es un fío más exacto. Cuando mi máscara Venturi no funciona, hago mi control del AGA y el AGA me dice que mi paciente sigue teniendo el CO2 alterado y también lo vamos a ver en el paciente porque si ha empezado con un CO2 de 80, probablemente el paciente va a estar con tendencia al sueño, no te va a responder el interrogatorio, va a estar bien somnoliento. Entonces tú le das el soporte con la máscara Venturi y ves que al día siguiente sigue todavía somnoliento, no responde al tratamiento, lo que tenemos que hacer es cambiar de técnica. Y al cambiar de técnica, lo que hacemos es tratar de utilizar estos mecanismos que se llaman mecanismos de ventilación mecánica no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva es un mecanismo que es un dispositivo que nos va a proporcionar presión positiva constante en la vía aérea. Esta presión positiva constante en la vía aérea va a generar un impulso que va a hacer que se movilice el CO2. Entonces, le podemos dar chance a nuestro paciente con la ventilación mecánica no invasiva. Justo es el CPAP y justo es el BiPAP, ¿ya? Le podemos dar un tiempo, un chance a nuestro paciente para que pueda haber una mejora del CO2, para que pueda haber una mejora del pH, una mejora del PAFI, pero si este mecanismo no funciona, lo que sigue o lo que continúa es darle, pasarlo a ventilación mecánica. Y al final la ventilación mecánica va a ser lo único que va a poder normalizar el problema de la hipercapnia, pero eso es a varios pasos, ¿no? O sea, van a haber varios pasos que hay que pasar, pero usualmente el CPAP y el BiPAP van bien, siempre y cuando sea un paciente que no tenga mucho daño pulmonar, ¿no? No sé si se entiende de esa forma. Sí, está bien, doctora, gracias. ¿Alguna otra duda?